es lesión papilar con atipía. Aquí cabe entonces una lesión papilar con atipía. ¿Qué conducta adoptamos? Notamos, recuerden que esta es biopsia con atipía. ¿Qué conducta adoptamos? Las respuestas van a ser siempre las mismas y ustedes podrán notar en una pregunta en la respuesta que prefieran. ¿Están votando? ¿Vamos? Les pido la disculpa que a veces el sistema nos obliga al pequeño delay. Esto es parte de la presentación. Sabemos que no es fácil combinar la presentación con la pregunta, pero nuestro interés es que ustedes participen. Pero esta sí, ahora estamos con la segunda. Todas estas preguntas son básicamente por nuestra intención que participen. Es imposible darle voz a todo el día, pero sí podemos darle la votación. Así, ahí estamos. Edición papilar corta. Bien, mostramos encima. Ahí sí, la cirugía. Todo esto queda guardado para la discusión posterior que tendremos, en la cual de alguna manera nos pararemos en su respuesta. La que sigue, la pregunta que sigue, por favor. Ahora vamos con música. Es una charla radiada sin atipía. ¿Y qué conducta? Por lo demás, repetimos la misma respuesta y dejamos para que ustedes voten lo que ustedes vean que debe hacerse. Sin nada, sin atipía. Nada, compartimos los resultados. Vigilancia, aquí nos salió vigilancia del 50% y otros que dicen excelencia asistida del 25%. Ya el partido, como ven, el porcentaje. La que sigue, por favor, es cicatriz radiada con atipía. Varía entonces la entidad nosológica a la presencia de la atipía. ¿Qué conductas hace que tomen? ¿Qué conductas deben tomar? Recuerden las respuestas. Votamos. Las dos están votando lo mismo. No puede ser contrario que el mismo. Estamos bien, se me dice la noche. La junta. Bien. Con la atipía cambian los porcentajes. Llegan a cambiar los porcentajes de una a la otra. Seguimos, por favor. Entonces ahora vamos con el carcinoma alveolar in situ. Para votar, carcinoma alveolar in situ clásico. ¿Qué conducta adopta? El clásico, vigilancia, quimioproyección y vigilancia, cirugía abierta, excelencia asistida. Bien. La mayoría va por una cirugía abierta con quimioprevención y vigilancia. Hay quienes van a vigilancia solamente, pero quimioprevención y vigilancia. Está repartido que va a ser interesante después cuando charlemos sobre este tema. Adelante, la que sigue. Ahora, en vez de ser clásico, es un clip preomorfia. ¿Qué conducta adopta frente al clip preomorfia? Hermanos, las respuestas, votamos, por favor. Aquí la crioténica más cara, cirugía abierta con o sin quimioprevención y vigilancia. La que sigue, por favor. Bien, pasemos a la hiperplasia ductal atípica. Aquí la diferencia no va a estar
en la presencia de antipía o no, en la presencia de clásico pleomorfismo. Aquí la diferencia va a estar, la pregunta, en el tamaño de la lesión. Una hiperplasia ductal atípica de hasta 15 milímetros, un solo foco, y diagnosticada por VAP, o sea, biopsia asistida al vacío. Biopsia, no exéresis, biopsia asistida al vacío sin lesión imagenológica residual. Votamos, por favor. ¿Abierto? Bien, la instrucción, una vez más, atribuye entre los cuatro que hay casi un cuarto de cada uno, 25, 25. Bueno, pasemos a la próxima y última pregunta. Con la hiperplasia ductal atípica lo mismo, pero queda lesión imagenológica residual. Aquí la diferencia con la anterior es que en aquella no había una lesión imagenológica residual y aquí sí la hay. ¿Qué conducta adopta? Como ven, el peso se lo está llevando la imagenología. ¿Estamos, ¿verdad? Sí. Compartimos entonces Bueno, ahí pueden ver ustedes la diferencia que hay. El 40% adopta por vigilancia y el 40% va por cirugía abierta. Esta dispersión nos va a permitir después hacer tipos de opiniones, tanto del panel como seguramente se traerá en la conferencia que nos va a dar la doctora Fabián. Creo que esto es todo y que seguimos con la charla Verónica. Bueno, muchas gracias, directores y coordinadores, por la invitación. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Bien, ahí. Bueno, como bien dijo el doctor Elizalde, las lesiones P3 son un grupo heterogéneo de lesiones, ¿no? Me voy a poner. Bien, las lesiones B3 son un grupo heterogéneo de lesiones que muchas veces se ven en las imágenes de forma similar, pero que biológicamente son totalmente diferentes. En una población que suele hacer screening, se diagnostican entre un 3 a un 21% en las funciones percutáneas. Y cada una de ellas tiene un riesgo distinto de subestimación, por lo cual cada una va a ser tratada de una forma diferente. Si estamos hablando de lesiones benignas, biológicamente son lesiones que potencialmente podrían tener un aumento del riesgo de cáncer de mama, y lo mismo, al ser heterogéneas, no es el mismo el riesgo para unas que para otras. Con el advenimiento de nuevas terapias de imágenes y diagnósticas, lo que se quiere a través de los últimos consensos es evitar el sobretratamiento y escalar las terapias. En este cuadro pueden ver la clasificación de la OMS de las lesiones mamarias, y en sombreado rosado podemos ver las lesiones P3, que son varias. Nos vamos a detener en un pequeño grupo de ellas. Cuando nos llega al consultorio el diagnóstico de la anatomía patológica de una función, nos enfrentamos a un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es el seguimiento de este tipo de lesiones si no las resecamos? ¿Tenemos que resecarlas a todas? ¿Tenemos que considerar farmacoprevención en todas o solo en algunas? ¿Todas tienen el mismo riesgo potencial de desarrollar cáncer de mama? Si yo no la opero, ¿estaré subestimando
una lesión, estaré dejando una enfermedad mayor. ¿Cómo debo seguirla a esta paciente? Vamos a tratar en los próximos minutos de dilucidar algunas de estas preguntas. Y como también bien dijo el doctor Elizalde, tenemos dos tipos de lesiones B3, lesiones B3 de tipo A, que son aquellas que no tienen atipía, y las de tipo B, que son las que tienen atipía. De todas estas lesiones B3, les voy a hablar de estas 5: hiperplasia ductal atípica, neoplasias lobulillare, CLIS, hiperplasia lobulillare atípica, atipía epitelial plana, papiloma intraductal con sin atipía y cicatriz radiada y lesión esclerosante completa. Para hacer una correlación con los papers que podemos leer, van a ver en el transcurso de la presentación estas siglas. La primera quiere decir una biopsia core, biopsia asistida por vacío, y la última, una escisión asistida por vacío. Y también, al mencionar cada una de estas lesiones, vamos a hablar un poco sobre cómo es la lesión histológica, cómo se presenta en las imágenes, y lo que es más relevante y que nos trae hoy a esta presentación es la conducta que deberíamos seguir. Yo siempre, cuando le tengo que explicar a una paciente por qué en algunas situaciones la voy a operar, les explico que es como mirar a través del ojo de una cerradura, una oclusión. Nosotros estamos mirando algo que puede simular una lesión benigna, pero que finalmente sea un lobo disfrazado de cordero. Es decir, que haya sido una lesión haya estado subestimada. Y como vemos, el riesgo de subestimación o de upgrade, por el contrario, puede variar de un 0% en una atipía epitelial plana hasta un 50% en una hiperplasia ductal. Muchas de las cosas a las cuales me voy a referir están basadas en estos dos papers, en el tercer consenso y en las guías europeas, que los invito a leerlas porque son muy interesantes. Comenzando entonces con la primera patología, la hiperplasia ductal atípica es una lesión proliferativa similar, citológica y arquitecturalmente al carcinoma ductal in situ de bajo grado, y difiere de él según criterios cuali y cuantitativos. Page lo distingue como que abarca menos de 2 conductos y Tabassoli como menos a 2 milímetros. No vamos a hablar del carcinoma ductal in situ. Y lo que es importante es, los patólogos entrenados habitualmente lo van a describir en una biopsia como una proliferación ductal intraepitelial atípica, porque es mejor subestimarla y que después en la biopsia definitiva se pueda hacer un diagnóstico de certeza que poner carcinoma ductal in situ en una biopsia percutánea si no están seguros y que después finalmente no lo sea, porque los tratamientos, como sabemos, son distintos. Se manifiesta en imágenes como microcalcificaciones agrupadas, masas o asimetrías. También puede verse como un nódulo o un área hipoecoica definida, y en una resonancia como un nódulo o un readenomas. Tanto en esta lesión como en todas las otras, si solicitamos una mamografía con contraste o una resonancia, lo vamos a hacer para excluir la presencia de lesiones malignas persistentes, porque muchas veces este tipo de lesiones no se manifiestan ni por resonancia ni por mamografía con contraste. Esta es la entidad que tiene mayor riesgo de subestimación y varía entre un 5 y un 50%. ¿De qué depende el riesgo de subestimación? Primero, del grosor de la aguja. Si el diagnóstico fue hecho con una aguja gruesa, la subestimación en general es mayor, pudiendo llegar hasta un 78%, y si fue hecha en una biopsia asistida por vacío, puede llegar hasta un 40%. ¿Y de qué depende? Y cuándo hay más riesgo de subestimación, si son lesiones multifocales, si hay microcalcificaciones en la imagen que nos llevó a hacer la punción, pero no en los fragmentos de la punción, si las agujas son mayores a 8 Roche, si hay discordancia entre la patología y las imágenes, y esta es una palabra que también mencionó el doctor Elizalde, siempre tenemos que tener en cuenta. Si hay discordancia, es probable que siempre vayamos o a una excisión por vacío o a una cirugía. Si hay calcificaciones residuales luego de haber hecho una biopsia aspiración por vacío,
si la lesión es mayor a 15 milímetros, si la paciente es mayor a 50 años o si tiene antecedentes personales de cáncer. Esta revisión sistemática y metaanálisis evaluó 6.458 pacientes con hiperplasia ductal atípica, de las cuales la gran mayoría, 5.900 pacientes, fueron a cirugía y observaron que había un upgrade de entre un 23 a un 42% y que variaba mucho según el tipo de aguja utilizado, y que fue menor, llegando hasta un 13% si la lesión había sido removida completamente. ¿Qué nos dicen entonces los consensos? El tercer consenso dice, se hizo una votación y el 76% de los panelistas votó que si el diagnóstico había sido hecho por aguja gruesa, debían ir a cirugía por el riesgo de subestimación. Pero si había sido por aspiración con vacío, el 60% dijo que había que ir a cirugía. Las guías europeas dicen que la cirugía es la opción preferida y que la excisión por vacío puede ser una opción si la lesión es menor a 15 milímetros. O sea que globalmente la enorme mayoría de estas lesiones van a ir a cirugía. Este es un trabajo viejo, pero que no tan viejo, de 2018, pero que nos habla de las nuevas herramientas que tenemos hoy en día y que seguramente estemos utilizando en poco tiempo sobre el machine learning y la inteligencia artificial y cómo pueden ayudarnos a determinar a qué pacientes sí y a qué pacientes no operaríamos. Pasando entonces a la segunda entidad. La segunda entidad la vamos a denominar neoplasia lobulillar. Dentro de ella tenemos al carcinoma lobulillar in situ o la hiperplasia lobulillar atípica. Estas lesiones tienen un riesgo relativo para desarrollar cáncer de mama en esta paciente aumentado entre 8 a 10 veces. Patológicamente se ven como células discoesivas con un núcleo excéntrico y vacuolas intracitoplasmáticas, y la distinción en este caso también entre CLIS e hiperplasia lobulillar atípica es cuantitativa, por lo cual en la biopsia, como dije anteriormente, en la hiperplasia atípica se va a utilizar el término neoplasia lobulillar para que luego se pueda llegar a un diagnóstico más certero. Tenemos otras entidades que no están dentro de lesiones de estrés, como ser el CLIS pleomórfico, que frecuentemente está asociado a carcinoma invasor y requiere márgenes libres, y el CLIS florido, que es similar. Estas dos entidades, repito, no son lesiones de estrés y no vamos a hablar. En general, las neoplasias lobulillares son de hallazgo incidental, pero a veces se manifiestan como microcalcificaciones. El riesgo de upgrade está en promedio en un 27%, es menor para la hiperplasia lobulillar atípica, 12%, y un 22% para el carcinoma lobulillar in situ, llegando en el carcinoma lobulillar in situ pleomórfico hasta un 60%. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que el manejo es controvertido. Si no hay otras lesiones asociadas, el upgrade es bajo, es hasta un 5%. Es decir, por ejemplo, si no hay hiperplasia ductal atípica, podemos, y es concordante, podemos observar y no operar. Este tipo de lesiones en la década del 60 y los 70 llevaba a que se hagan muchas mastectomías bilaterales por el aumento que tenían estas pacientes de tener cáncer en el futuro. Pero hoy esto no se hace y es una lesión que no requiere márgenes. Este tercer consenso dice que el diagnóstico, si fue hecho en una biopsia con aguja gruesa, se puede hacer una excisión asistida por vacío, y si fue hecha en una biopsia asistida por vacío, se puede observar. Las guías europeas son concordantes con el tercer consenso, dicen que se puede observar. Si la imagen sospechosa después de la punción no quedó lesión residual, también se puede observar, pero si hay imagen residual o discordancia, hay que hacer una excisión por vacío o una cirugía. Y se desaconseja la mastectomía y siempre tomar una decisión informada y compartida con el paciente. Pasando a la tercera entidad, la atipias epitelial plana, son alteraciones clonales de la unidad ducto-lobulillar. Se pueden observar acinos dilatados, aumentados de tamaño con células columnares epiteliales. La atipia epitelial plana en general tiene una atipia que es de bajo grado, en una o varias capas de células ovoideas o columnares en arquitectura plana y se asemeja también a un carcinoma ductal in situ de bajo grado.
Es necesario contar con patólogos entrenados para realizar un correcto diagnóstico con una buena reproducibilidad interobservada. Se observa en poca frecuencia, en general en el 5% de las biopsias percutáneas, y muchas veces se ve como microclasificaciones agrupadas pleomórficas o nódulos hipoicóicos irregulares en el coral. El riesgo de upgrade es bajo, alrededor de un 5%, y tienen menos riesgo esos pacientes de tener cáncer de mama en el futuro si las comparamos con pacientes con diagnóstico de hiperplasia ductal o lobulillar. ¿Qué hacemos? Según las guías, lo que nos sugieren es que si el diagnóstico fue hecho por biopsia con aguja gruesa, se puede hacer una biopsia asistida por vacío, y si fue hecha por vacío y se resecó el 90% de la lesión, se pueden observar. Siempre que haya discordancia, no solo en esta, sino en cualquiera de las entidades, hay que hacer una cirugía. Hay algunos aspectos, como por ejemplo la edad, otros factores de riesgo para el cáncer de mama y el tamaño, para decidir esta conducta, siempre y cuando esta entidad haya sido diagnosticada de forma aislada y no esté asociada a otra lesión que pueda estar subestimando una lesión mayor. Acá es para que vean cómo son las votaciones en el día del tercer consenso y cómo y las conductas que surgieron. Pasando a la última entidad, las lesiones papilares, son el 10% de las lesiones benignas, son lesiones fibroepiteliales circunscriptas que tienen un centro fibrovascular cubierto de un tejido epitelial benigno asociado a mielitis. Pueden estar asociados con hiperplasias, con osteocinopia, neoplasias lobulillares, metaplasias apócrinas, metaplasia escamosa o fibrosis. Se consideran lesiones de nódulo, pero hay un subconjunto que puede desarrollarse a partir de un fibro de nódulo. Se puede recurrir a inmunohistoquímicas, citoquinas basales, SMM y receptor de estrógeno para distinguir entre papilomas benignos de aquellos que puedan tener hiperplasias atípicas o carcinomas in situ. Y tenemos dos tipos de papilomas: aquellos que son centrales, que se originan en grandes conductos y en general son solitarios, o aquellos periféricos que se originan en la unidad termo lobulillar, que en general son múltiples, aunque también pueden ser. Si la lesión papilar no tiene atipia, es una lesión B3A. Si es central, el riesgo relativo para cáncer es 2, y si es periférico es un poquito mayor. Ahora, si estamos hablando de una lesión papilar con atipia, en general se asocian a hiperplasias ductales atípicas o neoplasias lobulillares, y como vemos, el riesgo relativo ya es mayor. Acá podemos ver una imagen de un conducto dilatado con un contenido sólido en su interior, y así en general se presentan. A veces son retroalveolares, también pueden manifestarse como microclasificaciones agrupadas, el 25% de ellas son pleomórficas, y también pueden verse, como dije, en la mente. El riesgo de subestimación es menor que las hiperplasias ductales atípicas, pero puede llegar hasta un 30%. ¿El riesgo aumenta? Sí. En la imagen que llevó a la punción teníamos un BI-RADS 4C o un BI-RADS 5, si había microclasificaciones o nódulos en la mamografía, si había derrame hemático por el pezón, si hay discordancia radiohistológica, si la localización es periférica a más de 5 centímetros del CAP, si el nódulo es palpable, si la lesión tiene un tamaño mayor, difieren las guías, algunos dicen mayor a 1 centímetro, otros dicen mayor a 1,5 centímetros, del tipo de aguja utilizada. Si la paciente consulta por derrame hemático o unilateral, uniporo por presión, o tiene una lesión sospechosa por imágenes de papiloma, el método de elección para pedir la punción es la biopsia aspiración por vacío. Si en esa punción no se informa de una lesión papilar con atipia, hay que ir a una cirugía. Si por el contrario nos informan una lesión papilar sin atipia y esta fue diagnosticada en la biopsia, se puede hacer una excisión por vacío. Si la sacamos completamente, si el patólogo nos informa que puede ver el papiloma en su totalidad, se puede observar, porque, como mencioné, muchas veces el papiloma en alguno de sus sectores está asociado con otra patología mayor. Pasando entonces a la última entidad, en realidad, según el QOMS, son la misma entidad, cicatriz radiada o lesión esclerosante
Son lesiones que se presentan con un centro fibroso, de configuración estrellada y un núcleo fibroelástico central, carente de estroma fibroelástico reactivo y estructuras glandulares atrapadas periféricamente y quistes que a menudo tienen una orientación radial. En general, las cicatrices radiadas son más compactas y las lesiones esclerosantes complejas son más grandes y desorganizadas. Estas son las típicas imágenes que vemos en la mamografía y en la ecografía. Son áreas de distorsión de la arquitectura o lesiones espiculadas con un centro variolúcido y espículas alargadas e isodensas con el tejido, con microcalcificaciones asociadas. A veces, en la ecografía las lesiones pueden ser variables, masas irregulares hipoecóicas o a veces no binaria y hipoecoica sin una masa asociada. Y a veces se diagnostican también como un hallazgo si son pequeños. El upgrade puede llegar hasta un 40%, a veces puede tener hiperplasia total asociada y si tiene atipia tiene que ir a cirugía. Si la cicatriz radiana se diagnosticó en una biopsia asistida por vacío y no tenía atipia y además se resecó completamente, se puede observar, ya que el upgrade a un carcinoma ductal in situ es muy bajo, del 1%. Si fue diagnosticada en una biopsia core y no tenía atipia, se puede solicitar una exéresis por vacío si es posible realizar una resección core. En general, cuando hablamos de este tipo de lesiones, estamos hablando de lesiones no palpables. Me quería detener 2 minutos para contarles que en Argentina estamos en el Instituto Alexander Fleming participando de este estudio, que me parece muy interesante porque lo que hace es comparar los distintos métodos de localización de lesiones no palpables que se están utilizando en el mundo. En Argentina utilizamos mucho el carbón y el arpón, pero también estamos teniendo últimamente acceso a metodologías modernas como la localización por radar. Por último, hablarles también 2 minutos, porque es un tema que merece un capítulo aparte, sobre la farmacoprevención. Sabemos que, como les dije, algunas de estas lesiones tienen un riesgo relativo para cáncer de mama alto, y en aquellos pacientes mayores a 35 años tenemos distintas calculadoras para estimar el riesgo de desarrollar cáncer de mama en el futuro de estas pacientes y así poder determinar si esta paciente merecería o no que se le indiquemos farmacoprevención. Estos son los distintos estudios clínicos que se hicieron en farmacoprevención con caloxifeno, tamoxifeno, anastrozol, exemestane y letrozol. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener en ellos y seguramente tendremos tiempo para discutirlo luego. Como conclusión, globalmente el riesgo de malignidad de lesiones de estrés varía entre un 0 y un 50% según el tipo de lesión. La hiperplasia ductal atípica tiene el mayor riesgo de subestimación. Las neoplasias lobulillares pueden ser vigiladas y si hay buena correlación y no hay factores de riesgo personales, las podemos controlar. El carcinoma lobulillar in situ pleomórfico y florido son entidades distintas que no entran como lesiones B3. Y siempre es bueno contar con un segundo patólogo experto para hacer una revisión porque muchas veces puede cambiar la conducta. No todas las lesiones B3 necesitan cirugía, pero si hay atipia, el riesgo de subestimación es alto. La correlación radiohistológica es clave. Si no coincide, rebiopsiar o resecar. El tamaño de la aguja sí que importa. La biopsia asistida por vacío reduce la subestimación. Y el manejo multidisciplinario es importante, como en todas las pacientes con lesiones mamarias. Radiología, patología, oncología y oncología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fabiano. Bueno, después de esta completísima charla, vamos a abordar el tema, sin duda, donde surgen las dos brigadas que nos plantean más interrogantes que respuestas. Y esto muchas veces se traduce, la doctora Fabiano lo mencionó, en qué le decimos y cómo le decimos a nuestros pacientes. Para eso trataremos de poner en claro algunas de las ideas que planteó la doctora y vamos a ir iniciando todo desde donde se inicia, desde la imagenología. Para eso vamos a pedir al doctor Fernández
flechada que nos diga 2 o 3 tips. Es decir, hay características patognomónicas de la lesión benigna. ¿Hasta dónde se puede medir el tamaño de la lesión benigna por imagenología? Y si es, hasta qué punto es posible establecer una discordancia y que es lo es histoimagenológica. Gracias, doctor. No sé si son muchas preguntas, pero hay una sola, pero está muteado, doctor. Buenas noches. Primeiramente, muitas graças pela invitação. A primeira pergunta foi se há características imaginológicas que permitam a diferenciação de lesões benignas ou malignas. Não há, mas, pero, se você tem uma lesão altamente sospechosa para malignidade, por exemplo, a BIRADS 4C ou 5, vocês têm que ter uma maior preocupação com a probabilidade de upgrade da lesão. Portanto, se você tem, por exemplo, um diagnóstico de hiperplasia ductal atípica e a calcificação é uma calcificação altamente sospechosa, BIRADS 5 ou BIRADS 4C, você necessariamente tem que fazer a ampliação cirúrgica, porque o risco de malignidade é muito alto nessa situação. A segunda pergunta, qual foi? Poderia repetir? Tamaño con exactitud. Hablamos cicatriz radial hasta 1 centímetro, hablamos de hiperplasia ductal atípica hasta 15 milímetros. ¿Esto es factible hacerlo desde la imagenología? Eu penso que a determinação do tamanho da lesão é dado importante, porque você necessita de fazer um estudo científico, obter dados para ter lá. Mas na vida real, nós temos algumas questões. Por exemplo, o mais importante, talvez, não é o tamanho da lesão, é a capacidade da técnica de biópsia de remover a totalidade da lesão. Então, você tem que o tamanho da lesão é um surrogate para a capacidade da técnica de remover toda a lesão. Portanto, hoje, se você tem a técnica de biópsia vazio com agulhas de 7 gauge, por exemplo, uma lesão de 1,5 centímetro ou 2 centímetros é facilmente removida. Então, o tamanho da lesão, o tamanho da agulha, todos esses critérios são secundários, porque, na verdade, são indicativos da capacidade que você tem de remover a lesão. Portanto, eu tenho uma certa restrição em estabelecer que o tamanho é a medida exata para uma diretriz. A cicatriz radiada é muito difícil de realizar uma biópsia. Por quê? Se a lesão é visível apenas por la tomossíntese ou la mamografia, e você tem de realizar a biópsia guiada por la tomossíntese ou la estereotaxia, você não tem condição de ter uma visualização em tempo real. Então, a remoção da lesão é muito difícil. Mesmo lesões com 1,5, 2 centímetros, é difícil. Você necessita de agulhas de alto calibre. E o controle é difícil também, porque após a biópsia, você tem uma cicatriz que é similar à lesão que é a cicatriz radial. Então, uma outra questão importante em relação ao tamanho é se você consegue identificar a lesão por ultrassonido, porque o
pela ultrassonido, você consegue remover a lesão com mais facilidade. Então, a cicatriz radiada, em Brasil, nós temos uma tendência a não mais operar cicatrizes radiadas. Então, mesmo quando há lesão residual, desde que sem atipia. Então, o tamanho tem algumas questões que nós temos que considerar outros aspectos da lesão, do tipo de biopsia, do método que vai orientar a biopsia para a tomada de decisão. Então, eu tenho alguns questionamentos no uso exclusivo do tamanho para a tomada de decisão. E a terceira pergunta, você poderia repeti-la para mim? Sí, ¿qué entendemos por discordancia hito-imagenológica? Y tenemos una imagen y la histología y decimos, ¿es discordante o es concordante? Sí, ¿qué palabras creen que tenemos que tomar para eso? Excelente pergunta. Usualmente, na maioria das vezes, nós tentamos fazer uma coisa. Se aliagos tienen dificuldade de pronunciar as palavras, se os aliagos anatomopatológicos explicam a lesão. Mas a correlação radiológica, imaginológica, tem outros pilares. Um pilar é se você escolheu a técnica de biópsia apropriada. É um grande pilar. Se você fez uma amostragem apropriada da lesão. Por exemplo, se você realizou uma punção aspirativa com agulha fina, e a lesão é uma lesão papilífera, a amostragem é insuficiente. Você tem que considerar uma discordância anatomoradiológica. Então, a escolha adequada da técnica é o primeiro pilar da correlação anatomoradiológica. Segundo pilar, que se chama em inglês de targeting. Você tem de fazer uma amostragem da lesão. Então, você realiza uma biópsia de microcalcificações. As amostras têm que ter microcalcificações em quantidade suficiente. Se você não tem lá microcalcificação, você tem uma discordância anatomoradiológica. Então, a qualidade, você acertar a lesão é importante. Então, os primeiros dois pilares da correlação anatomoradiológica estão relacionados à biopsia. O terceiro pilar é que os hallazgos expliquem as imagens. Isso é importante. E o quarto pilar é se a lesão tem uma alta suspeição radiológica. Se a lesão é BIRAD 5, um resultado benigno é considerado discordante via de regra. Ou seja, quase sempre você irá considerar o resultado discordante. Portanto, é uma das etapas mais importantes da biopsia, é a correlação anatomoradiológica, que resume todo o processo. Então, essa é uma etapa complexa que necessita de uma grande relação entre o imaginólogo que realiza a biopsia e o patólogo. Mas você tem todos esses pilares, esses elementos para fazer a correlação. Gracias, doctor. Bueno, tenemos la imagen, tenemos algunas variantes para utilizarlas, agujas de distinto calibre. Veamos qué nos dice el patólogo. Es decir, con todo esto, Sandra, ¿qué nos sugerís? O sea, se está hablando de un gramaje o de una cantidad, un número X de biopsia, en cuál sería el factor que nos determina. Es decir, tenemos una lesión y esto seguro que es lo que tenemos, o nos queda alguna sospecha. Y después,
también tratando de ser un poco más abarcativo, ¿es necesario fijar el fenotipo inmunohistoquímico de las lesiones o es eventual? Bueno, estuvo buenísimo lo que nos dijo el imagenólogo, porque en realidad nosotros, si no tenemos la correlación con la radiología, directamente no hacemos informe. Esperamos y decidimos si vamos a hacer una nueva biopsia o si el imagenólogo dice que no se puede hacer una nueva biopsia porque a lo mejor es un sitio inapropiado. Bueno, hablamos con el mastólogo y ahí se define. Pero no hacemos un informe hasta que no tengamos la correlación hecha y decidido cómo seguimos. No nos gusta demasiado cantidad, sino calidad, ¿no? O sea, en cuanto a cuánto material hay que sacar. Lo súper importante, que también lo dijo el doctor recién, es que la lesión que se intentó punzar, que era la lesión target, nosotros la estemos viendo. Si la lesión target está, nos quedamos tranquilos. Si la lesión target no está, entonces nuevamente hablamos para ver qué puede haber sucedido por lo cual no esté. Sabemos que hay discordantes de malignidad y discordantes de benignidad, porque, no sé, una necrosis grasa puede tener un aspecto horrible en las imágenes y nosotros decir que es una necrosis grasa y que es una lesión benigna, pero sabemos que esa necrosis grasa es un discordante de malignidad o de benignidad, depende del lugar donde lo veamos. Así que yo creo que lo importante es que si tenemos la lesión target nos quedamos tranquilos, si no la tenemos, más allá de la cantidad, vemos cómo seguimos. Y con respecto al inmuno, en lesiones B3, el gran peligro es el sobrediagnóstico, ¿no? O sea, tenemos muchos casos de lesiones esclerosantes complejas, diagnosticadas o interpretadas como carcinomas tubulares o carcinomas de bajo grado. Entonces, el patólogo tiene que estar atento que cuando esto aparece, echemos mano a la inmunistoquímica porque nos va a ayudar y nos va a corroborar lo que estamos sospechando y que nos quedamos súper tranquilos si realmente es una lesión maligna. Y porque siempre los receptores, cuando diagnosticamos un carcinoma tubular, nos dan la segunda oportunidad, ¿no? Es decir, cuando vamos a hacer los receptores, vemos y decimos, che, esto habrá sido un carcinoma tubular, y ahí tenemos la segunda oportunidad. Pero muchas veces también sucede que dependiendo de dónde uno esté trabajando, mientras está el resultado de los receptores, el cirujano decide operar. Entonces, cuando teníamos la segunda oportunidad para definir que era una lesión esclerosante y no un carcinoma tubular, probablemente la paciente ya esté operada. Así que yo creo que la inmunistoquímica, si bien es en muy pocos casos, tal vez en la cicatriz radial y la lesión esclerosante compleja es importante. En las lesiones papilares, solamente cuando tenemos dudas de si es con atipía o sin atipía, que haya una adenosis esclerosante en un papiloma que a veces nos puede complicar, pero si no, no es habitual que hagamos inmunistoquímica. Gracias, Sandra. Mauricio, con toda esta situación discordante, no discordante, una imagen que ves y que el mastólogo, el imagenólogo te dice que se pudo sacar, pero no estás totalmente seguro, la atipía en tu conducta diaria, ¿te marca la conducta o la descartás? ¿Considerás más el tamaño, si se resecó, y no la atipía? ¿O si considerás la atipía independientemente, como una variable independiente, para indicar una cirugía o una exéresis incompleta? Bueno, nosotros en general, si la biopsia se ve en eco, la mayoría de las biopsias, nuestros radiólogos prefieren hacerla con una COR. Y si la lesión es microcalcificaciones o se ve preferentemente en la mamografía, eligen la biopsia asistida por vacío, que la hacen con una aguja de G9. No hacen la decisión asistida por vacío, como veo que muchos los europeos lo están sugiriendo, o sea, no hacen una segunda biopsia con vacío. Uno, porque los seguros no lo cubren la primera, y la gran mayoría de esas enfermas, si van a ir a una cirugía, van a una cirugía abierta. Así que no tenemos la decisión asistida por vacío, así que la hagamos de rutina. O sea, perdón, la decisión. Y en general la atipía, la gran mayoría de las lesiones atípicas, en todas estas lesiones que estamos hablando, preferimos hacer biopsia quirúrgica.
Gustavo, ¿cuál es tu opinión? ¿La tipía es una variable independiente o no? Estás muteado, Gustavo, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Buenas noches entonces a todos. Y a ver, creo que haber entendido que lo que vos estás preguntando es si no hay correlación anátomo-radiológica correcta, ¿cuál es la conducta? No, yo te preguntaba, independientemente de la lesión que estemos analizando, si la tipía per se, como variable independiente, es indicadora de una conducta de mayor pregrado. Sí, sin duda. Es decir, digamos, antes todas estas lesiones B3 se operaban y hoy tenemos la posibilidad de tener bastante evidencia de que hay algunas que podemos no operarlas, pero siempre tiene que ser sin, o sea, no siempre, pero digamos, las sin atipías son las que con tranquilidad podemos, si se resecan en forma completa, si tenemos buena correlación, no operarlas. El tema es que las que tienen atipías sí tenemos que tener muchas más condiciones para no operarlas, ¿sí? O sea, tenemos que haberlas sacado en forma completa y así todo, el mayor consenso en la hiperplasia ductal atípica todavía sigue siendo en operar, pero hay especialmente la Eusoma, la guía de Eusoma, es la que habilita a hacer la escisión asistida por vacío, que la verdad que nosotros no tenemos experiencia, pero sería una buena opción si tuviéramos cobertura. Creo que en nuestro país también sucede lo mismo que en Chile. Las coberturas no dan la posibilidad de una segunda decisión por vacío. Ya la biopsia, el mamotón se hace de entrada y después si uno vuelve a pedirlo o se niega, o es más fácil solicitarlo en la cirugía abierta. Pero independientemente de eso, uno puede intelectualmente observar que sí, que es válido, que una exéresis con una biopsia asistida puede ser del mismo valor que una cirugía abierta. Y en este sentido, no sé si Mauricio, la doctora Fabiano o vos tienen alguna experiencia en termoablación. ¿Ustedes creen que va a haber espacio para la termoablación en estas entidades, ya que se está promoviendo para algún tipo de carcinomas invasores, si la termoablación tendría espacio en estas lesiones? ¿O son más lesiones multicéntricas, más de toda la mama, y que escaparían a la posibilidad? Mauricio. Yo creo que la termoablación la están tratando de introducir en cirugía de mama hace muchísimos años y creo que no tiene todavía espacio. Yo creo que en tiroides están haciendo algunas cosas, pero en mama yo creo que uno quiere tener la biopsia de la lesión completa. Nosotros por lo menos no hemos hecho mayor esfuerzo en introducirla. Preferimos la biopsia para el patólogo en forma completa. Doctora Fabiano, tenemos que la lesión, vamos a hacer una vigilancia, hemos hecho una resección, y está la posibilidad o no de hacer quimioprevención. Primera situación, pedís inmunohistoquímica para garantizar, para documentar esa quimioprevención, o directamente por el hecho de ser una lesión maligna, una lesión maligna con potencial maligno incierto, se le hace quimioprevención DAPRE. Bueno, es una muy buena pregunta y es un tema de controversia. Las guías recomiendan hacer quimioprevención en lesiones que son receptores hormonales positivos. Eso es la recomendación de las guías. Pero sabemos que en general todas las lesiones tienen, si estamos hablando ¿no? de por ejemplo, el lobulillar in situ o las hiperplasias típicas, tienen mayor riesgo. Así que creo que es un tema para conversarlo con la paciente, evaluar los antecedentes personales y decir, yo pediría y haría lo que dicen las guías de si tiene receptores positivos, indicarla. Si la paciente está de acuerdo, porque es una situación que a veces no es fácil, ¿no? Explicarle que la paciente tiene que tomar una medicación que está indicada también para el cáncer, con sus efectos adversos, para prevenir algo que no sabemos si potencialmente podría desarrollarse. Tal cual, es que de alguna manera estamos tratando porcentajes y no enfermedades. La
teóricamente no está más. Por lo menos no tenemos forma de demostrarlo. Para ir cerrando un poco, porque ustedes se lo han cansado, me gustaría la opinión de todos respecto a cómo informar esto, qué decirle al paciente, cómo informar y qué informar. Gustavo. Bueno, en cuanto a las lesiones con atipía, especialmente hiperplasia ductal atípica, neoplasia lobulillar, sí hay que explicarle a la paciente que es una lesión a priori benigna, que nos está indicando solamente que tiene un pequeño mayor riesgo absoluto de desarrollar cáncer en el futuro y que tenemos la opción de bajárselo a la mitad, o sea, de no anularlo al 0%, pero sí bajarle a la mitad ese riesgo en esas lesiones, hiperplasia ductal atípica, carcinoma lobulillar in situ, neoplasia lobulillar, con farmacoprevención. Así que creo que hay que ofrecerles esa opción. Después, por supuesto, la paciente es la que decide, pero sería la forma de hacer prevención primaria realmente. Luciano, ¿con qué método la seguirías? ¿Qué imagen seguirías estas lesiones y con qué periodicidad? ¿Entendió? ¿Qué método elegís para seguirla? ¿Y cuánto estableces la periodicidad? ¿Acortás el año o no? ¿Entiende? Doctor Yara. Se frizó, ¿o no? No, Luciano, la pregunta es, ¿cuál es el método que elegís para seguir esta vigilancia? Hablamos de la vigilancia claramente diagnóstica y clínica. ¿Cuál es el método que elegís y cuál es la periodicidad que estableces? Si pasás a hacer una secuencia anual, o menos, o más. Está muteado. Bien, eu creio que temos duas situações clínicas acá. A primeira é relacionada ao risco futuro de câncer de mama. Então, estaríamos falando sobre screening. Nós temos uma diretriz em Brasil, que é a diretriz do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Federação Brasileira de Ginecólogos e Obstetra. A diretriz, em termos de screening, nós sugerimos que, para mulheres com neoplasia lobulilhar e hiperplasia ductal atípica, ela que tenha um risco, um lifetime risk de 15 a 20%, realicem anualmente a mamografia e a ultrassonito. Tá? O risco é maior que 20%, o lifetime risk. Nós sugerimos que o screening seja feito com a mamografia e a ressonância magnética, a partir do momento do diagnóstico. Okay? Então, isso seria o screening. A outra perspectiva clínica é o segmento, mas acá, por uma razão do temor de la lesão estar sendo, nós temos um underestimation de la lesão. Essa situação é mais importante atualmente porque estamos cambiando a conduta quirúrgica para uma grande quantidade de lesões B3 para a conduta para o manejo de vigilância clínico-imaginológica. Não há nenhuma diretriz que nos orienta bem a esse respeito. Então, algumas variáveis devemos considerar. A primeira variável é se há ou não a lesão residual. Então, se você tem uma lesão residual, talvez o controle inicial deva ser em 6 meses. Desde que você fez a opção
da vigilância. Se você não tem uma lesão residual, eu penso que o controle ideal seria em um ano. Uma questão que não foi muito discutida é o uso da ressonância magnética como uma etapa da segurança quando você pensa em la vigilância, especialmente para lesões mais complexas, como hiperplasia ductal atípica e talvez alguns casos de cicatrizes radiadas. Então, uma coisa que algumas vezes fazemos em Brasil é sugerir uma ressonância magnética, porque a ressonância negativa reduz muito dois riscos. O primeiro de carcinomas invasivos e o segundo de carcinomas ductais in situ de alto grado. Então, são duas questões aqui. Uma é focada em lo screening, pensando em câncer, no desenvolvimento futuro de cânceres, pela recomendação que eu falei no início. E a segunda questão é uma vigilância para evitar uma progressão da lesão. Esta vigilância não temos muitas diretrizes. Então, o que eu recomendo é, se há lesão, uma primeira coisa, pensar na ressonância magnética em algumas situações. Se tem lesão residual, fazer um controle mais precoce. Se não tem lesão residual e a ressonância é negativa, talvez o acompanhamento anual é suficiente. Sí, plantea también muchas dudas porque el seguimiento de una lesión residual, ¿hasta cuándo lo hacemos? ¿Cuándo esperamos la modificación? A mí por lo menos me plantea dudas. Yo la lesión residual creo que genera más dudas que el que no haya lesión residual. La lesión residual hay que cuantificarla muy bien, hay que observarla muy bien y ser comparativa. En fin, para cerrar esto, Mauricio, ¿utilizás modelos predictivos de riesgo para cuantificarlo? Sí, uso... Los dos que están en línea. Sí, uso bastante en general nosotros, si le vamos a indicar tamoxifeno a la paciente, en general preferimos que lo hagan los oncólogos médicos. Pero yo ya le doy una orientación y para eso uso bastante el modelo de Gale. Sé que es un modelo antiguo, pero ayuda por lo menos a ver la posibilidad, y en general con tamoxifeno se está usando mucho la dosis de 5 miligramos, que va a tener menos complicaciones. La gran mayoría de las pacientes, uno sabe que les va a costar terminar los 5 años de tratamiento que habitualmente se le sugiere, pero yo por lo menos trato de decirle, prúdelo un par de meses por lo menos para poder decir me sirve, no me sirve, o tengo o no tengo complicaciones, y la decisión final se la dejo al oncólogo médico, pero ya prefiero mandarla con mis recomendaciones de lo que yo haría. Pero la evaluación misma de las complicaciones y todo, prefiero dejárselo al oncólogo médico. Podría ser 25 a lo mejor 3 años, la dosis mínima. No sé qué es algo, Aníbal. No, en el chat acaban de observar que no tienen dos comprimidos de 5 miligramos de tamoxifen en Chile. Bueno, creo que ninguna, pero lo habitual en esas condiciones es usar 10 miligramos día por medio. Bueno, pasamos a los casos clínicos, ¿estás de acuerdo? Sí, antes de pasar a los casos, hay varias preguntas interesantes hechas en el chat. Una está justamente en relación a la dosis de farmacoprevención. Consultaban en caso de que se decida la quimioprevención si la dosis utilizada es la misma que para el tratamiento o en qué pacientes se podría reducir la dosis. Bueno, creo que eso fue contestado, 5 miligramos. No sé si Gustavo querés decir algo. En todas las pacientes. 5 miligramos, 20 miligramos fue la dosis que recomendada. Sí, a ver, el estudio del TAM-01 realmente mostró muy buen resultado con 5 miligramos. Lo que pasa es que, bueno, hay más evidencia con 20 miligramos, digamos, hay más trabajos y de muchos más pacientes, pero o sea, yo creo que realmente la dosis de 5 miligramos es totalmente aceptable, aunque las guías digan que es preferible usar 20 miligramos. Y en el esquema, por lo menos acá en Argentina, el esquema que mencionó Aníbal... Sí, 10 miligramos día por medio.
¿Y la edad de la paciente modificaría la elección de la dosis? No. Otra consulta interesante del chat está en relación a una paciente de 25 años, muy joven, que por estudios de imágenes se observa una imagen compatible con cicatriz variada que se puso y se confirma que es una cicatriz variada. Consultan si sí o sí debería ir a una resección quirúrgica, dado que por su edad el riesgo de un upgrade en el diagnóstico es bastante bajo. ¿Te entendió, Mauricio? No, ¿cómo sería la pregunta? Paciente de 25 años con entiendo, Una cicatriz variada. radiada, hasta un centímetro de lesión, que cicatripió con antipía, no sé qué. No informa si es con o sin atipía. Vamos a suponer que es con antipía. En el peor de los casos, si sí o sí debería ser candidata a una cirugía o si podría plantearse el control dado la joven edad de la paciente. Si la expectativa que tenemos frente a un paciente joven modifica nuestra conducta. Fabián, te tiene peor. Claro. Te tiene peor, te tiene la ley. Por un lado, si bien el riesgo por la edad, el riesgo de upgrade sería bajo, tiene atipía. La verdad es que me parece que en esta paciente yo le indicaría o una cirugía o una decisión asistida por vacío. Nosotros sí tenemos disponible, sería para conversar con la paciente, pero yo creo que habría algo más que observar. ¿Alguna otra pregunta que hacer? Bien, pasemos al caso clínico. ¿Querés presentar, Luciana? Bueno, teníamos varios casos clínicos, pero en función del tiempo vamos a presentar solamente uno. Avanzamos, por favor. Vamos para presentar por lo menos un caso clínico. Me gustaría que nos permite la discusión. Más allá del tiempo que tardemos, está claro de la necesidad de un enfoque multidisciplinario. Esto no lo resuelve ni el mastólogo, ni el fascinólogo, ni el patólogo per se. Necesitamos justamente de la opinión de todos y de una conducta adoptada en función de la opinión y de la experiencia de lo que trata el paciente, ¿no? Porque son lesiones realmente que nos plantean más dudas que certezas. Bueno, este caso es sobre una paciente de 40 años que consulta por un hallazgo de un estudio de control anual. Es una paciente sin ningún antecedente clínico relevante, 4 cesáreas previas, tuvo lactancia en los 4 embarazos, menarca a los 12 años, no utiliza métodos anticonceptivos hormonales y no tenía antecedentes familiares relevantes. El examen físico no se palpa en ningún nódulo palpable ni en mama ni en axila, pero en los estudios que nos aporta al momento de la consulta se observa en la mamografía una distorsión tisular asociada a microcalcificaciones ubicada en el cuadrante infero-interno de la mama izquierda que la categoriza en Vigal 4, sin traducción ecográfica. Ante esta situación en donde el examen físico es negativo, pero tenemos un hallazgo sospechoso por mamografía, sugerimos realizar una función histológica con aguja gruesa, una citología o el control. Doctor Opiguel, ¿cuál sería tu conducta? Sí, no, claramente esa imagen hay que tener una histología. Sí. ¿Pero con qué método lo tendrías? Una biopsia percutánea, idealmente, si tenemos la posibilidad, es una biopsia asistida por vacío. Bien, y doctor Fernández, ¿qué nos sugerís con esa imagen? ¿Qué aguja utilizar? Soy yo, ¿no? Sí. Sim, desculpa. É uma
uma distorção arquitetural, eu usaria a maior agulha possível e, se possível, orientaria a biopsia por ultrassonido e tentaria a remoção completa da lesão. Então, a minha agulha de preferência seria uma agulha de 10 gauge, 9 gauge ou mesmo 7 gauge. Pero, ¿con qué intención, Luciano? ¿Una intención diagnóstica o una intención de seres y de entrada? Eu penso que este tipo de lesão, a intenção diagnóstica e excisional, ela se confunde, porque um dos diagnósticos é lesão esclerosante radial. É a distorção arquitetural que você mostrou, correto? Sim. Você vê aqui uma distorção arquitetural. Este tipo de distorção arquitetural pode corresponder ou a uma lesão esclerosante radial ou mesmo a um carcinoma ductal invasor. A questão é que se eu consigo sacar grande parte da lesão, este resultado é uma lesão esclerosante radial, eu posso ter resolvido a situação. Eu penso que acá podemos ter variação de manejo. Hoje em Brasília, no grupo que trabalho com os mastólogos, esse tipo de lesão nós vamos para tentar a excisão por meio da biópsia percutânea vazio com gran agulhas 7, 9 ou 10 gauge. Bien, seguimos entonces. Bueno, se hizo efectivamente una punción con técnica de vacío, se utilizó guía de estereotaxia y tomosíntesis, se dejó un clip en el lecho de la punción y la anatomía patológica informó una lesión esclerosante compleja relacionable a citada que coexiste con mastopatía proliferativa, adenosis, hiperplasia columnar sin atipía, dilatación ductal, metaplasia pópina e hiperplasia ductal usual. Se observaron las microcalcificaciones que se veían en las imágenes y el estroma subyacente era fibrohialino. Entonces, ante este informe de patología, ¿hubieran considerado solicitar algún estudio de imagen adicional o con la mamografía que también se complementó con tomosíntesis y la ecografía que fue negativa, lo consideran suficiente? Mauricio, ¿cuál sería tu posición? O sea, si uno sospecha un cáncer, probablemente le habría pedido una imagen con contraste, que podría ser una mamografía o una resonancia, tal vez, pensando antes, sin saber que le iba a salir la lesión esclerosante compleja, porque podría haber sido un cáncer invasor. Yo creo que si no se le hizo esa imagen y tiene una resección completa, no, o sea, aquí se ve la parte central, pero todas esas espículas más largas no están resecadas. Yo creo que es discutible hacerle un seguimiento si la resección con aguja sacó una buena parte central y no hay atipía, se podría hacer seguimiento o discutir la biopsia quirúrgica. El tema es, ¿qué esperamos del estudio complementario adicional? Si hacemos una resonancia, ¿qué podríamos observar, Fernández? Luciano, con una resonancia nos ayudaría diagnóstico. O uso da ressonância após o diagnóstico de lesões B3, com a intenção de decidir sobre a excisão cirúrgica ou não, é considerado na literatura radiológica como em estado investigacional. Os estudos são pequenos, então nós temos que ter isso em mente. A intenção nessa situação é se beneficiar do grande valor preditivo negativo da ressonância magnética. Então, se a ressonância magnética é negativa, a possibilidade de carcinoma invasivo ou carcinoma ductal in situ de alto grado é muito menor. Dessa forma, é uma alternativa
quando se quer mais uma camada de proteção antes dessa decisão. Mas não é uma indicação formal, uma indicação suportada por diretrizes médicas. É uma opção discutida caso a caso. Então, essa é uma opção. E lá contrastada também pode ser uma opção quando não se tem lá ressonância magnética. La mamografía. ¿Creen que podemos estar conformes con el diagnóstico histológico o te sugería alguna duda? No, yo creo que en este caso había dos targets, ¿no? Uno era la distorsión y las micros, y las dos estuvieron, ¿no? en la biopsia, así que creo que está bastante bien. Si hubiera una mínima sospecha de que esto no era una lesión esclerosante y podía ser un carcinoma de bajo grado, hay que hacer células mioepiteliales para quedarnos tranquilos de que era una lesión benigna. A veces no es necesario porque es muy típica, pero bueno, otras veces, si tenemos alguna duda, sabemos que tenemos una herramienta para asegurar el diagnóstico. En este caso parecía muy, muy claro, pero bueno, la opción de mioepiteliales está. Bueno, entonces hay que seguirla, el paciente no tiene ciertas... Bueno, nosotros decidimos, antes de tomar la decisión final, hacer una resonancia donde se observó en hora 8, plano anterior, y en relación a la presencia del clip postpunción, un área de real senomasa irregular heterogéneo para la administración del contraste endovenoso de distribución focal que mide aproximadamente 20 por 16 milímetros, a 3 centímetros del complejo areolar pezón y a 9 milímetros del plano muscular pectoral. Bueno, se ve alguna complicación ahora la imagen. ¿Qué hacemos frente a esto? Gustavo, ¿tu opinión? Qué sorpresa. Yo hubiera creído que no iba a captar la resonancia. Pero también que pedir la resonancia, pero que la tenemos, ¿qué hacemos? Ok, no, perfecto. Por eso primero digo qué sorpresa, pero dada la evidencia de que hay una zona que capta el gadolinio, sí, iría a la biopsia radioquirúrgica, digamos. Sí, sin duda. A pesar de ser una lesión benigna, que normalmente es para controlar o seguir o vigilancia. Sí. Pareciera ser que, por lo menos en la primera imagen que nos mostró Luciana, la escena fue completa. Fíjense que con la resonancia parece... Bueno, ¿qué hicieron? Es muy difícil usted tener certeza de la remoción completa de una distorsión epitelial, especialmente en el corto plazo. La imagen en la resonancia magnética no es uma, pelo menos la imagen que foi mostrada, não é uma imagem usual para alterações pós-biópsia. Alterações pós-biópsia não costuma dar los realce tipo massa dessa forma. O realce pode ser secundário a uma lesão esclerosante radial ou até mesmo a um carcinoma invasor. Eu penso que essa situação nós temos que pensar na probabilidade de fazer uma biópsia quirúrgica. Esta imagen que se obtuvo post-biopsia o post-función biopsia asistida, no parecieron ser... Mas é uma imagem muito difícil de avaliar porque é uma imagem imediata pós-biopsia. Nós temos um plano só, precisaríamos ter a tomossíntese nos dois planos. Eu creio que temos de ter um pouco de cuidado agora nesse caso, porque o que nós esperamos com a ressonância magnética é que não tenha nenhuma alteração, nenhum realce após a biopsia. Nesta situação, ela nos dá segurança. Se ela mostra algum realce, temos que tomar muito cuidado. Pode-se fazer um controle em curto prazo, mas com essas imagens eu tomaria um pouco de cuidado nesse caso. Y sin duda, porque decir que ha sido una decisión completa, post-biopsia, con un poder inflamatorio
que hay suele ser más dificultoso. Bien, seguimos entonces. Bueno, nosotros decidimos la resección quirúrgica de la lesión y previamente habitualmente utilizamos marcación con carbón de estas lesiones que se marcan bajo estereotaxia, pero en esta oportunidad utilizamos además un doble método de marcación, anteriormente presentado por la doctora Fabiano en la disertación. Utilizamos un clip para marcación adicional. Está el clip en forma de lazo, que es el clip post-punción, y el adyacente un clip de mayor tamaño, que es el clip scout. Esta es la mamografía que se hace como control intraoperatorio cuando hacemos la resección, donde constatamos la presencia de los dos clips, el del scout y el de la marcación posterior a la punción. Y la anatomía patológica informó una lesión esclerosante compleja constituida por adenosis florida, cambios columnares e hiperplasia columnar atípica, carcinoma lobulillar in situ, metaplasia apócrina con presencia de ductos elongados y atrapados en un estroma colágeno central. Se reconoce el sitio de punción previa y la marca de carbón, los márgenes estaban libres y se realizó una marcación PC63 positivo difuso y APL positivo difuso. Entonces, ante esta situación, considerarían algún tipo de farmacoprevención y con qué dosis, o si realizarían solamente control vigilancia. No te puedo preguntar, Fabián, porque uno en la casa, Claro. entonces, pero, Gustavo, ¿qué opinas? ¿Qué harías frente a esto? Yo creo que en la primera biopsia y en la segunda biopsia no apareció ninguna lesión de atipía, de ningún tipo, si mal no leí, No, por ahí se me pasó. Ah, perdón, cierto. Sí. Perfecto, en la segunda biopsia aparece el lobulillar in situ y sí, eso entonces ya nos dice que tiene la posibilidad de beneficiarse con tamoxifeno. Sí, las pacientes con lobulillar in situ que hicieron tamoxifeno en el estudio P1 redujeron un 56% el riesgo de cáncer en el futuro. ¿Ustedes consideran de valor frente a estas lesiones pre-biopsia hacer resonancia magnética? Mauricio, si hubieras indicado resonancia antes de la biopsia, retrotrayéndonos a cuando la paciente consulte y tener la primera imagen con esa distorsión que tuvimos. ¿Referís una... Sí, yo creo que específicamente esta paciente creo que debería ser buena porque la lesión era bastante grande y existía alguna posibilidad de que hubiera un cáncer por la imagen misma. Me gusta mucho usar la mamo con contraste. Ahora va a depender del tipo de lesión. Nosotros hace más de 10 años usamos mamo con contraste, nos sale bastante más económico. Y ahora, si tenemos pedida recientemente una mamografía, en realidad ahí preferimos, si vamos a pedir una imagen contrastada, vamos a pedir en general una resonancia. Habitualmente nuestro radiólogo nos sugiere que hagamos una imagen contrastada en muchas de estas lesiones. Seguimos en general las indicaciones más del radiólogo. Bueno, dado el tiempo, vamos a hacer una ronda final con un concepto final sobre cada una de las lesiones como global para cerrar este foro. Doctora Sarancone, concepto global que nos deje la patología de la lesión benigna. ¿Cuál sería la recomendación? Yo creo que para patólogos estar atentos a no sobrediagnosticarlas, que creo que es el principal peligro, conocerlas y echar mano a las herramientas que tengamos para no meter la pata, ¿no? Como puede ser en este caso las células mioepiteliales, que todo el mundo se quedó tranquilo porque nos aseguró que era una lesión benigna. Creo que hay lesiones que son un poco más complicadas que otras. Esta es una de las que más puede llegar a confundirnos con una lesión maligna. El resto, más o menos, mientras no tienen atipía, son más manejables. Gracias, Sandra. Luciano, un concepto final.
que la tendencia futura es la reducción de las decisiones quirúrgicas de lesiones B3, con el uso cada vez mayor de agujas con biopsia vacío. Entonces, con la emergencia de la biopsia vacío, con gran agujas, la mejoría de la interpretación de patología de ese tipo de lesión, de ese tipo de muestra, yo creo que la tendencia futura es la reducción del número de cirugía, especialmente para lesões papilares, atipias epiteliais planas, cicatrices radiadas, hiperplasia lobular atípica. Eu creio que nós devemos ir para este caminho no futuro, mas esses casos dependem muito de uma discussão multidisciplinária. É muito difícil nós outros, isoladamente, cada em seu consultório, tomar todas as decisões. Então, as decisões nos bordes multidisciplinares vão ser muito importantes para que consigamos fazer isso. Doctora Fabiano. Coincido con el doctor Fernández Chala. Nosotros, después de los lunes, después de nuestro comité de cáncer de mama, tenemos un comité exclusivo de lesiones B3, porque nos parece importante decidir entre todos qué hacer con estas pacientes, ¿no? Que son, en población que hace screening, son cada vez mayores. Gustavo. Sí, concuerdo totalmente y creo que, bueno, eso, el futuro parece que va hacia el desescalamiento en muchos aspectos y este es uno de la mastología. Creo que quizás el primer paso sería, digamos, ser quizás más conservador en cuanto a las hiperplasias ductales atípicas, que sabemos que son las que tienen más posibilidad de upgrade. Conservador quiero decir en que esas deberían operarse o, digamos, la mayoría operarse, pero sí hoy en día parece ser que los papilomas típicos, la atipia epitelial plana, las neoplasias lobulillares, empezaríamos a pensar al revés, sería pensar cuál sí hay que operar y que quizás la mayoría podríamos no operar. Mauricio. Bueno, yo creo que la mayoría de las lesiones con atipías deberíamos ir a una resección más amplia, depende del tipo de aguja que se usó. Yo creo que la gran mayoría nosotros seguimos haciendo cirugía. Y la discusión importante en los comités multidisciplinarios cuando hay ciertas dudas de qué hacer, qué seguimiento, que participen todos los especialistas. Y en las lesiones que tienen mayor riesgo de cáncer a futuro, tratar de discutir también el uso de quimioprevención. Bueno, van a agradecerles en forma personal este acompañamiento que me hicieron en el foro y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Coló, doctor González. Sí, no, bueno, de vuelta a agradecer esta actividad porque realmente es muy interesante y se discuten cosas que habitualmente son prácticas y que muchos de los médicos, lo he visto en el chat, están a veces desorientados respecto a qué temas tomar. Bueno, gracias de vuelta a la instalación de Kremlin, al doctor Coló y bueno, sigamos con este foro combinado que realmente da buenos resultados. Muchas gracias. Para mí fue un honor esta participación de todos ustedes, realmente han galardonado la reunión de hoy. Es un tema difícil, es un tema áspero, es un tema que hoy en día sigue teniendo controversia a pesar de los consensos que hay y todos tenemos nuestra opinión formada, pero creo que esta reunión aclaró muchos temas. Gracias a todos ustedes por haber participado en esto y los esperamos en el próximo foro del UPS. Muchas gracias y buenas noches. Chao. Gracias. Muchas gracias.